Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea este video. El unicornio, aunque es un medio de circulación nacional y que también llega a la aldea global, se origina desde Santander. Y en esa medida hacemos un cubrimiento especial de las cosas que ocurren en este departamento. Hoy tenemos a uno de los dos analistas políticos más reconocidos de este departamento, que es Julio Acelas. El otro es Gerardo Martínez, a quien también tenemos con cierta frecuencia, y es el decimero del unicornio, con quien ahora lo compartimos con Vanguardia. Y hoy queremos con Julio comentar un poco la coyuntura política de lo que está ocurriendo en esta agitada elección. Julio, ¿cómo le va? Jorge, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y bueno, a sus órdenes. Bueno, hay que Le quería decir que las décimas es una afición de viejitos, ¿no? Bueno, sí, digamos que ya la poesía en rima tiene muy poca acogida para los jóvenes, pero para nosotros que todavía gustamos, tenemos ese gusto estético, digamos, por la rima poética, pues sabemos apreciarla. Otro que también lo sabe apreciar mucho es Daniel Samper Pisano, que le da mucha importancia a las rimas y por eso, a las décimas, y por eso en los Danieles muy a menudo es invitado Gerardo Martínez a recitar sus décimas. Julio, conviene decir, es historiador, como Gerardo Martínez, politólogo, si no me equivoco, y queremos comenzar por preguntarle, o sea, a rajatabla, ¿quién cree usted que va a ser el próximo gobernador de Santander y quién cree usted que va a ser el próximo alcalde de Bucaramanga? Bueno, hay una coyuntura en Santander muy favorable, una coyuntura política. En historia llamamos unos hechos diacrónicos, es decir, muy puntuales de este tiempo, contrario a lo sincrónico. Y es que se han dado una serie de fenómenos como los siguientes. Santander ha construido desde comienzos de los 2000 una matriz electoral de preferencias electorales de derecha y centro derecha, y eso no ha cambiado. Dos, el último indicador de eso fue la contundente derrota de Petro 73-0 en manos de Rodolfo, de un paisano. Cuatro, aquí ganó desde la segunda vuelta Uribe, Duque, Santos perdió la primera vuelta, la segunda remontó con el apoyo de la izquierda, ganó el no. Desde aquí se han originado las marchas anti LGTBI, antiscartillas del Ministerio de Educación más impresionantes de América Latina. O sea, digamos que Santander es una sociedad cultural y políticamente e ideológicamente de derecha y centro derecha. Y eso Tanto no que acaba. creo tanto que creo que Horacio Serpa perdió, Horacio Serpa en sus elecciones a la presidencia también perdió en Santander. Él ganó en primera vuelta y en segunda perdió. Exacto. Y bueno, y la mayor oposición de Santander, de Serpa, se dio acá. Alfonso Gómez, Alfonso Valdivieso, etcétera. Entonces, digamos que esa coyuntura se ha reforzado en el último periodo por dos hechos. El desprestigio sistemático del gobierno de Petro a un año de su elección y dos, el pánico y la angustia que sienten todos los santanderianos en barrios, veredas, municipios, área metropolitana por la inseguridad. Volvieron los grupos armados, se ha reportado al menos 12 municipios. Esa coyuntura de alguna manera ha configurado un escenario favorable para una solución de centro derecha y alrededor del tema de seguridad y de fuerza. Sumado a este otro elemento, en Santander han gobernado los clanes corruptos de los más importantes del país. Hablamos de los Aguilar, los Tavera, etcétera. Y estos clanes han llegado a un nivel de desprestigio tanto que antes ponían gobernadores, alcaldes, y hoy los políticos los esconden. Todos están en la campaña de Héctor Mantilla, un exalcalde de Florida Blanca que viene de las entrañas de la politiquería y el clientelismo. Entonces, otro factor es que la opinión está ganando mucho espacio. Hace 8 años Leonidas tuvo 21 de opinión, hace 4, 30, 56. Y Correcto. calculo que el 75% de la votación de Santander para gobernador va a ser opinión. Quien tiene mejor
capacidad y posibilidad de captar esa opinión alrededor de los temas de seguridad, de las coyunturas políticas, del descrédito de los clanes de Juvenal Díaz, el general del ejército, que es candidato por firmas y que lo apoya un conjunto de partidos tradicionales. Él va a competir con Héctor Mantilla, que es el candidato de los clanes, que es la máquina política, el clientelismo, el recurso, el dinero, etcétera. Y Rodolfo, pero Rodolfo, nadie se atreve a afirmar que Rodolfo sigue en la contienda. Rodolfo lo va a sacar el Consejo Nacional Electoral porque a todas luces está inhabilitado. Entonces, digamos que Santander va a elegir a un gobierno de centro derecha y derecha. El caso de Pero Ferley, que es el candidato de eso la le iba a centro decir, izquierda, porque, o sea, ¿cómo así que usted dice que el voto de opinión es el que va a marcar la parada y resulta que si hay alguien que tiene voto de opinión es el profe Ferley? de Mientras, centro izquierda, de izquierda y centro izquierda, que es minoritario en Santander. En Santander la mayoría de la opinión es de derecha y centro derecha. Le nombré los ejemplos. La opinión no es un elemento de la izquierda, ese era un mito. Hoy la opinión vota por el centro, por la derecha, por los católicos, por los cristianos, por un militar, por un actor de televisión, por un periodista como usted. Esa es la opinión, es lo contrario al intercambio. Y la mayoría de la opinión es de centro derecha. En o la sea, centro izquierda es una minoría. usted está diciendo que vamos a pasar del dominio de un clan comandado por un coronel al dominio de un general. Yo creo que todo, faltando 50 días, todo apunta a eso. Digamos que no veo, si Rodolfo continuara en la confrontación, otro escenario sería, porque Rodolfo es un candidato eminentemente de opinión, pero Rodolfo es un buey cansado ya, enfermo, en retirada, desprestigiado. La percepción es que engañó a la gente y además el Consejo Nacional Electoral lo saca. El problema de Ferley ¿Está es usted que convencido Ferley, está convencido de que Rodolfo se va de yo esta estoy contienda? totalmente convencido porque la evidencia jurídica es contundente. El caso de Ferley es que Ferley viene de la izquierda radical, petrista, ahora ya no es petrista, se lava las manos, es vergonzante, y promovió la primera línea vandálica. Y eso en un escenario de centro derecha es fatal. De hecho, él ha venido mostrándose como un Hare Krishna, un hombre conciliador, un hombre que está en contra de Petro, que no grita, que no amenaza, etcétera. Una transformación total y eso pues en un candidato es peligrosísimo. Ya, bueno, y eso en el terreno de la gobernación. Vamos a la alcaldía. Usted, ¿a quién ve, ya que ve al general Juvenal como el próximo gobernador, a quién está viendo usted como próximo alcalde? Porque pues va encabezando las listas un señor al quien yo he llamado el pastorcito mentiroso, Jaime Andrés Beltrán, y parece que todo está enfilado entonces también hacia alguien que es también de derecha y que al parecer está muy cercano al clan Aguilar, ¿o me equivoco? Bueno, Santander, digamos, Bucaramanga tiene una dinámica un poco diferente. Venimos de un modelo de Rodolfo y Cárdenas que rompió la política en dos, que derrotó a los liberales con escándalos de corrupción y, digamos, inauguró un periodo de gobierno de 8 años que hoy está totalmente desprestigiado y fallido. Es un modelo que yo llamo de inexpertos y populistas porque atrasaron la ciudad, le han causado un daño psicológico a la ciudad. ¿De qué manera? El primer mes cuando Rodolfo llegó, el optimismo estaba en 75. Hoy el Espera un indicador se momentico, fue al otro extremo, espera un momentico, setenta y Julio, cinco por ciento de Julio, pesimismo. Julio, permítame un momento porque es que parece que nuestro coordinador técnico está produciendo un ruido y parece que ya se calmó, ya se cayó. Ok, disculpe, Entonces sí. estamos agotando un modelo de inexpertos, populistas, que no gobernaron, que no ofrecieron resultados y en vez de resolver los problemas que recibieron, crearon otros. Por ejemplo, el tema de seguridad y movilidad le reventó en las manos. Se montaron con un mantra anticorrupción y Rodolfo le reventó Vitaloyes corrupto en las manos y a Cárdenas tiene sendas denuncias y cuestionamientos por contratación a dedo y que volvió a entregarle la secretaría a los políticos. A Jaime Durán y gobernó con una coalición clientelista donde repartió CPS, secretarías, etcétera. Entonces, el mantra le reventó en las manos. Ese modelo
atrasó la ciudad. La Sí. mayoría de los indicadores están atrasados. Entonces la gente quiere cambio. Primero, alguien que conozca lo público, que no sea de ese origen. De hecho, todas las mediciones nos dicen que los alternativos, los que se formaron bajo la sombrilla de Rodolfo y Cárdenas, que más o menos fueron el Partido Verde y la Liga Anticorrupción, están en los últimos lugares de las encuestas. O sea, concretamente me está hablando de Carlos Parra. Parra, ¿Qué más? Consuelo Ordóñez, Fabián Oviedo, que fue adláter y contratista como concejal de Cárdenas, Figueroa, que fue secretario de Rodolfo. Esos sumados están todos, Sotomonte, que es de un personaje de lo más gris, es un Rasputín totalmente grisáceo, sin formación. Todos esos están en lo último de la cola y de alguna manera los candidatos que son petristas, como el malogrado, excelente candidato y persona Jaime Calderón y el mismo Sotomonte, están en la última lugar de las encuestas. El próximo alcalde va a ser un político, va a ser un político y eso se va a disputar entre el pastor, que ha hecho política hace 12 años bajo la lógica y bajo algunas iniciativas de seguridad, y Horacio Serpa, que es lo novedoso en la ciudad. Aquí hay un mito serpista que si él lo logra despertar y influenciar para su lado, va a llegar muy lejos. Las encuestas muestran, digamos, un estancamiento del pastor hasta hoy, un techo y un ascenso vertiginoso de Horacio José. Yo creo que ahí se va a definir la alcaldía, Cuando usted, alrededor del tema de seguridad y de que quién conoce la ciudad para que nos saque del estancamiento que la dejaron el Partido Verde y la Alianza Anticorrupción. cuando usted dice que hay un ambiente como serpista, se refiere, supongo, al papá. Pero yo Un no estaba mito serpista, un mito serpista, eso. Pero ese mito serpista me está dando a entender usted que juega a favor de Horacio José, porque de todos modos, total. sí, El mito tiene dos indicadores. Primero, amigos y enemigos de Serpa se ponen de acuerdo en algo, que él, a pesar de que tuvo los más altos honores del Estado, casi 2 veces presidente, nunca utilizó el poder para enriquecer a sus hijos, a su familia, ni él mismo. Él fue toda la vida un hombre austero. O sea, no se volvió un corrupto profesional como el caso de los Aguilar y el caso de muchos miembros de los clanes en Santander. Eso. Y segundo, que Horacio Serpa, digamos, se volvió un activo de Santander porque era lo de mostrar, un hombre que fue muy consecuente en su vida, nunca cambió su línea política, fue muy leal y la mayoría de la votación que tenía era de opinión. Entonces, si él logra despertar eso a su favor, yo creo que el resultado va a ser absolutamente arrollador. Y bueno, y lo la otro, realidad, Jorge, es que sí. eh, Bucaramanga es una ciudad que producto de ese daño colectivo que le ha infringido estos gobiernos, es una ciudad que fue arrojada a los últimos lugares, al menos de las 10 ciudades más grandes del país. No cuenta para nada. Nosotros figurábamos en las 4 o 5, a pesar de que Santander es la tercera economía, el sector público está totalmente fragmentado, etcétera, y no tiene un establecimiento ni una élite política que busque consensos en beneficio de la ciudad, no la tiene. Ese es un gran problema de nosotros. Bueno, yo estaba viendo por las encuestas que hay una cifra como cercana al 23% que todavía no se ha decidido en Bucaramanga. O sea que ese 23% podría jugar a favor tanto de Horacio José como de cualquier otro candidato que venga detrás, ¿no cree? En todo el país más o menos hay de Francia, sí, pero Bucaramanga tiene una particularidad desde Rodolfo, y ese fue uno de los elementos positivos del ingeniero, es que definitivamente los políticos no definen la alcaldía. Los políticos, Jaime Durán, Richard Aguilar, la familia Aguilar, los Tavera, se volvieron indeseables, hay que esconderlos, porque no definen, son antivoto. Se mueve en lo fundamental unas corrientes de opinión. La gente no intercambia el voto y vota por el que mejor le parezca, por el que mejor le guste, por el que le ofrezca más garantías, más Sí. esperanza. Y en esta coyuntura de seguridad va a pasar eso. Primero, ¿quién le genera tranquilidad y confianza a la gente? ¿Quién más sabe del tema? ¿Quién puede obtener recursos nacionales y quién más sepa de lo público? Quien logre seducir a la gente
con esos dos aspectos, que básicamente va a ser Serpa o va a ser el Pastor. Hay un segundo lote donde está Diego Tamayo, Carlos Parra y Consuelo. Quien más logre seducir va a ser el alcalde. Bueno, ahora vayamos al área metropolitana. A mí me llamó la atención un Twitter, un trino suyo reciente en relación con Florida Blanca, concretamente donde usted le daba muy duro a alguien que al parecer es pariente del actual alcalde Moreno, pero que no quiere mostrarse como pariente y se muestra como independiente, un tal Sergio Flechas. ¿Por Si hay qué lugar, animadversión suya a ese no, candidato en no, no, no particular? es nada personal, es que si hay municipios del área donde el clientelismo, la corrupción y la politiquería haya conformado un entramado de contratistas privados corruptos, de comunidad, porque hay comunidad que los apoya, concejales que estafan al alcalde y de corrupción de Florida Blanca, un ¿Que lo municipio de los estafan más o lo ricos de extorsionan? Santander. ¿Que lo estafan o lo extorsionan? Estafan y extorsionan al alcalde. Eso es un entramado corrupto. Tuvimos, digamos, un fenómeno de opinión con Héctor Mantilla, un hombre joven que derrotó la política, que salió cuestionado, tiene al menos 14 procesos en la fiscalía por todos los delitos, elefantes blancos, que hace y tiene los apoyos de los Aguilar, de Freddy Anaya, de lo más gramado de la politiquería en Santander. Él eligió el alcalde actual, que ha sido intrascendente, un muchacho totalmente aislado del municipio, con todas las denuncias de robo y corrupción, y quieren elegir un sucesor. Eso es contra natura, eso es pecaminoso. Y yo creo que la opinión de Florida Blanca, que se levanta de cuando en vez, va a castigar no más políticos corruptos que se roban el municipio y lo tienen con los peores indicadores de Santander: las vías, la seguridad, los niveles de transparencia, la creencia en las instituciones. Eso es una cueva de Rolando. Entonces le preguntaría, si no es el Flechas, ¿quién? Yo creo que va a ser uno de los candidatos que vienen atrás, que va a concitar el voto de opinión. Yo no, los historiadores no somos profetas, decía Hegel, y no me atrevería a decir este, pero sí va a ser alguien que no esté vinculado con ese entramado corrupto de la politiquería más escabrosa de Santander, de los clanes. Correcto. Usted en ese trino que le menciono hablaba del panóptico. A mí no me quedó muy claro que, como criticando que una propuesta de un panóptico de ese señor Flechas, ¿en qué consiste ese Es que panóptico? le pregunta a un ¿Tiene? periodista que cuál es su propuesta de seguridad y él dice, no, trabajamos durante meses y la propuesta más innovadora del mundo es el panóptico. O sea, El una cárcel como panóptico, la de Bukele, algo así. no, el panóptico es el modelo medieval que fue la base de la cárcel moderna en Francia, en Europa, que es mantener a todo el mundo encerrado alrededor y con un faro al centro, de tal manera que el faro, el policía, el vigilante, ve qué está haciendo y los movimientos de todos, pero nadie se ve entre ellos y solamente ve el policía que lo está vigilando. Aquí un modelo de construcción panóptica es la Ciudadela Real de Minas, Plaza Mayor. Pero ese Ah. es un modelo que en seguridad eso da risa. Eso de decir que el panóptico, eso es la ignorancia completa. Bueno, vamos a Piedecuesta ahí pegadito a Florida Blanca. ¿Cómo ve usted la elección en Piedecuesta? Piedecuesta siempre elige la politiquería. Hoy No, hay no, un alcance no. ¿En qué conservador. parte de Colombia no elige la politiquería? ¿No? No, no, pero es que Piedecuesta, hoy están los conservadores en el gobierno, le ganaron a los liberales y lo más seguro es que los liberales vuelvan a ganar. No, es un fortín de los Arenas, de Freddy Anaya. Eso no pasa nada. Hay candidatos de opinión, pero no les veo mucha opción. Correcto. Y vamos ahora a Girón, que es el municipio donde el suscrito vive y tiene la impresión de que nos va a tocar votar entre el malo, el más malo y el menos malo. Aquí hay un dominio de una familia, así como está el dominio de los Moreno en Florida Blanca, Alirio Moreno y su hijo, y de algún modo también el dominio de Hugo Aguilar y su familia. Aquí se empieza a configurar un esquema parecido, que es la familia de Jonaviud Ramírez
que fue alcalde hace más de 4 años y a quien lo llaman John Avión Ramírez, que luego hizo nombrar a un cercano suyo que fue Carlos Román, pero perdió esa elección. Entonces metió a su supuesta ex esposa, aunque se dice que se separaron para poder meterla a la alcaldía. Y ahora no contentos con que ella está en la alcaldía, quieren meter al hermano de John Abiud. ¿Usted cómo ve esa situación aquí en Girón? No, pues es que en Girón se ha conformado un clan y un cártel de la política alrededor del señor John Abiud Ramírez de muchísimo poder, que tiene una financiación que nunca hemos sabido de dónde viene la financiación, e incluso hay investigaciones de la fiscalía de esa clase política vinculada con narcotráfico. Y Ella, bueno, John Abiud hizo un gobierno marcado por sobreendeudar el municipio y con mostrar 200, 300 obras, la mayoría quedaron inconclusas. El emblema es la clínica que todavía no se ha terminado, con unos niveles de burocracia en el municipio. Es el municipio de los municipios que tiene más secretarías de despacho del país, todo intercambiado y mediado con los concejales. Y bueno, y con una inestabilidad política impresionante. Venimos de 4 alcaldes, entre ellos su exesposa, el que él nominó, volvió y salió. Una inestabilidad institucional única. Allí no hay instituciones. Y cuando las instituciones públicas colapsan, todo es posible. Y bueno, Girón, hay una nueva Girón que fue creada después de la calamidad por el invierno y las lluvias, sí, las inundaciones, que es digamos, un equipamiento urbano creado en función de lógicas de corrupción y clientelismo. Y hay muchísimo desplazado, muchísimo venezolano, muchísimas víctimas, muchísimos sectores excluidos, y eso de alguna manera se convirtió en correo de transmisión de la politiquería. muchísimo mendigo que circula por las calles de Girón A mí también. personalmente me gustaría un médico que ha hecho una labor en Girón, una labor interesante, que tiene una labor social interesante. Me gustaría un perfil como esos, por ejemplo. Usted me está hablando de William Mantilla, porque William Mantilla se dice también que es como cercano es como el plan B de John Abiud. ¿Usted qué opina? No, eso es cocina política. No, eso no es cierto. Ya. Él es un candidato, digamos, de liderazgo del pueblo, de la ciudad, de servicio social. Es un médico. Además, un tipo muy inteligente. La esperanza estaría por ese lado. La esperanza, digamos, para salir de esta Para corruptela. salir del clan Ramírez. Correcto. Bueno, eso sí es necesario salir de esto, de ese clan como de lugar. Eh, Vamos a Barranca Bermeja, porque también es una ciudad muy importante y donde fue la única ciudad donde esa y Puerto Wilches, que es donde ganó Petro en la segunda vuelta. En este momento, ¿cómo ve usted la cosa allá en Barranca Bermeja? Hay uno que se presenta de nuevo y que quiere ser por cuarta vez alcalde, Elkin Bueno, y se enfrenta a un señor Jonathan Vázquez y a una chica que creo que es la del Pacto Histórico, Claudia Andrade, creo que está entre esos tres. Bueno, Jonathan Vázquez, digamos que quedó de segundo, fue concejal y ha construido una serie de lealtades sociales y políticas muy fuertes. Me dicen que además hay que nombrar un personaje, alias el Bachiller, que es un antiguo reinsertado de los paramilitares de origen de Yondó y que lo trajo Héctor Mantilla a Florida Blanca y se convirtió en el más poderoso contratista. Y me dicen que el Bachiller está hoy financiando a Jonathan Vázquez, Ya. quedó segundo la vez pasada, y que de alguna manera la alcaldía actual del Hash lo está respaldando. Entonces ese es un candidato muy fuerte con todo lo que implica eso. Barranca, a pesar de que vota radical y vota de protesta a nivel de presidencia, a nivel local es un entramado clientelista impresionante. Está Elkin Bueno ha sido alcalde toda la vida, es un hombre de un carisma muy fuerte, de una capacidad de entrada y de llegada a la gente única, y puede ser el alcalde, totalmente, Le porque la pregunto, gente lo quiere. ¿El Kim Bueno para usted es bueno o es malo?
No, yo, eso de dividir a la gente entre buenos y malos, eso es muy complicado. Él ha tenido todas las investigaciones del mundo por corrupto, por ladrón, por tráfico de influencias, por paramilitar, y en todas ha salido indemne. Y Última la gente lo pregunta. quiere, ¿qué hacemos? Ya. No es mi candidato para Barranca, yo no voto en Barranca, pero ¿qué hacemos? O Pero sea, creo que va en tercer lugar y la segunda es Claudia Andrade. ¿No cree usted que tiene más posibilidades de que ¿no? estamos a 50 días, Jorge, y tanto para gobernación de Santander, todo puede. Ya. Quedan 3 minutos para hacerle una última pregunta ya de corte nacional. Vienen las elecciones del 29 de octubre. ¿Usted cómo cree que después de esa elección va a quedar configurada la correlación de fuerzas políticas en este país? Eso significa preguntarle, ¿le va a ir bien o le va a ir mal a este gobierno? ¿Cómo va a quedar la oposición? ¿Qué va a pasar ahí? No, sin duda que los candidatos amigos del gobierno, amigos de Petro, neopetristas, etcétera, les va a ir muy mal. Estamos hablando de mi amigo Jaime Calderón, que es un excelente candidato para Bucaramanga, de Carlos Sotomonte, personaje tremendamente gris, los candidatos en el área metropolitana e incluso en Barranca, porque es que las elecciones son diferentes. Una cosa es presidencia. Entonces, en Santander el tema es más complejo porque Santander ha sido antipetrista, Santander es antiizquierda, es de derecha y centroderecha. Y a un año el gobierno ha llegado con un nivel de desprestigio impresionante. O sea, los candidatos petristas van a perder. Tenemos una bancada de Congreso mayoritaria única, histórica, porque nunca habíamos tenido congresistas alternativos, independientes, pero hoy nadie la conoce. No se pusieron de acuerdo para elegir un concejal. Ya. Totalmente grises, no han gestionado un bulto de cemento para el departamento, no han, siguen siendo activistas, nadie los conoce y son solamente el comité de aplausos del gobierno, o sea, tremendo desgaste y tremenda desazón con esa bancada parlamentaria. O No sea, incide para nada para las elecciones. el pacto histórico aquí en Santander está desperdiciando su triunfo en lo nacional. Es lo que me da a Porque entender. eligió activistas totalmente desconectados de la gente, sin legitimidad y acusados incluso de cosas peores que los políticos tradicionales, que nadie conoce, sin capacidad de convocatoria, sin capacidad de gestionar proyectos, recursos para Santander. No, totalmente gris. Bueno, magnífica esta entrevista. Nos damos por bien servidos aquí en el Unicornio, y le agradecemos mucho a Julio, a Julio Acelas, el historiador y politólogo. Creo que hemos hecho un buen análisis de lo que pasa en Santander. Muchas gracias, don Julio, por su presencia hoy en este A espacio. usted, Jorge, y al Unicornio. Esperemos conversar antes de las elecciones a ver si estas tendencias se mantienen o han cambiado. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias.